En el último video estuvimos viendo qué pasos vamos a seguir en general para hacer la petición a nuestros web services desde nuestra aplicación Android. En este caso, hemos acordado hacer uso de Retrofit como una dependencia para hacer las peticiones. Por ello es que en nuestro archivo build.gradle añadimos estas tres dependencias. La primera se corresponde con la versión 2.1 de Retrofit. La siguiente es un login interceptor que nos va a permitir ver por el monitor de Android o la consola las respuestas que obtengamos de las peticiones, ver el estado de la respuesta, si es 200, 404 o algún otro código de respuesta que se puede obtener. Y la tercera dependencia es JSON, que nos va a permitir deserializar la respuesta en JSON que obtengamos y obtener esta respuesta como JSON hacia nuestros objetos Java, como ya hemos comentado también anteriormente. Para hacer uso de Retrofit es recomendable que nos organicemos y tengamos dos archivos que nos van a permitir trabajar correctamente. Uno de ellos es el API Adapter, que es una clase que implementa el patrón singleton, y un segundo componente que en este caso sería una interfaz, que es el API Service y nos permite definir cuáles son las rutas a las que vamos a hacer nuestras peticiones. Vamos a ver primero qué es lo que contiene el API Adapter. Luego voy a dejar en la descripción un enlace hacia el repositorio de GitHub para que puedan ver el código completo y usarlo como les parezca conveniente. Aquí lo que se empieza haciendo es definiendo el login interceptor que antes comentamos. Nosotros podemos hacer las peticiones sin este interceptor, pero es importante cuando estamos debugueando nuestras aplicaciones para ver de manera exacta qué respuestas obtenemos. Con esto nosotros obtenemos toda la información correspondiente a nuestras peticiones. Por lo tanto, aquí creamos este login interceptor. Luego, para usarlo necesitamos crear un HTTP client y asociarlo a él, para finalmente añadir esta línea a nuestra instancia de Retrofit. Y de esta manera nosotros, cuando ejecutemos nuestras consultas, podremos ver el cuerpo de la consulta y de la respuesta que obtengamos también. Si no quisiéramos hacer este paso, podríamos omitir todas estas líneas, pero como ya comento, ayudan bastante en el proceso de desarrollo. En sí, lo que es Retrofit se corresponde principalmente con estas líneas de acá. Consiste en que definamos una URL base a la que haremos nuestras peticiones y definir además el patrón singleton. De esta manera, si es null, vamos a instanciar Retrofit y a devolver esa instancia. Si es que ya existiera, entonces simplemente devolvemos la instancia. Como se observa, al momento de crear la instancia con el método create, nosotros indicamos aquí una referencia hacia nuestro API Service, que es la interfaz que antes comentaba, que viene a ser esta de aquí. En esta interfaz lo que nosotros hacemos es definir cada una de las rutas en particular que nuestra API contiene. Si nosotros queremos obtener, por ejemplo, un usuario, tenemos que decir primero qué tipo de petición es, si es GET, si es POST, qué parámetros va a tener nuestra petición. En otras palabras, esta interfaz es para definir de manera específica qué peticiones podemos hacer a la API que aquí estamos definiendo. Aquí ya yo he desarrollado varias peticiones, en este caso para registrar hojas, obtener un listado de hojas, obtener una hoja en particular en base a un inventariador, obtener los bienes correspondientes a una hoja determinada, registrar un bien y editar un bien. Y así hay varias peticiones. Ahora, a manera de ejemplo, voy a hacer una petición para obtener un listado de usuarios responsables asociados a los bienes. En este caso, la petición va a ser una petición de tipo GET, por eso uso la anotación GET de Retrofit. Y usando estos paréntesis y comillas dobles, indico aquí cuál es la ruta a la que voy a hacer la petición. Es importante que esta URL base
se defina con un slash al final y que las rutas que acá definamos no empiecen con un slash. Esto es en la versión 2 de Retrofit. En la versión 1 se maneja de una forma distinta. Y aquí definimos entonces la ruta. Si estuviéramos usando una API desarrollada por un framework, lo más probable es que las rutas se manejen de forma adecuada y aquí nosotros tengamos que exponer, por ejemplo, usuarios responsables. Con esto, haciendo una petición GET a esta ruta, obtendríamos todos los usuarios responsables. Sin embargo, en este caso, como ya he comentado en el video anterior, los web services están trabajando usando únicamente PHP, sin apoyo de ningún framework. Por lo tanto, el web service al que vamos a hacer la consulta es en realidad un archivo llamado responsables.php. Aquí nosotros tenemos que indicar qué tipo de respuesta va a recibir nuestra petición. Y también tenemos que darle un nombre a esta petición para que luego lo podamos usar en nuestros activities o fragments que definamos. En este caso voy a ponerle de nombre getResponsables al método y entre paréntesis tenemos que definir los parámetros que va a requerir. En este caso, como solamente es un listado, no le pasamos ningún parámetro. Cuando se trata de una petición GET que sí requiere parámetros, sería de esta forma, por ejemplo. Aquí estoy obteniendo un hoja en particular en base a su ID. Pero en este caso, como es un único listar, no requiere parámetros. Únicamente tenemos que especificar acá el tipo de respuesta que vamos a recibir. Cuando hemos definido nuestro objeto retrofit, hemos asociado a él un converter. Y en este caso hemos usado a la librería JSON para hacer la deserialización, como ya comentaba. Por lo tanto, lo que debemos indicar aquí es una clase que se corresponda con el objeto JSON que vamos a obtener y la dependencia JSON se va a encargar de hacer esta conversión. Por ello, dentro de la carpeta de IO, que es Input Output, tenemos una carpeta Response. Aquí tendremos nuestras clases asociadas a la respuesta en JSON que recibiremos. Para que se comprenda mejor, vamos a ver la respuesta en JSON que recibimos desde nuestro web service, en este caso responsables.php, como les comentaba antes. Vamos a hacer estas pruebas en Postman con el formato de JSON para ver ordenadamente la información que estamos recibiendo. Aquí, como se observa, lo que estamos recibiendo en realidad son dos valores. El primero de ellos se llama responsables y es un arreglo. El segundo de ellos es un atributo llamado error y es un valor booleano el que representa. Aquí este arreglo de responsables contiene objetos. Cada objeto tiene un atributo que es el nombre. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es crear un array list. A ese array list lo llamaré responsables. Será un array list de objetos responsable. Y mi clase responsable será una clase que tendrá un atributo string nombre. Y además, esta respuesta que estamos obteniendo, además de tener un array list, tendrá un atributo booleano. A todo esto nosotros lo llamaremos responsable response. Por lo tanto, aquí en nuestra carpeta de response vamos a crear una clase nueva y ponerle el nombre que estamos comentando, que es responsable response. Como ya dijimos, esta clase la vamos a usar en nuestro API Service para declarar que este es el tipo de respuesta que se espera. Lo importamos y ahora sí, teniendo en consideración la respuesta que vamos a recibir, definimos nuestra clase. Primero vamos a tener un array list de objetos de la clase responsable llamado responsables. Por último, un atributo de tipo boolean llamado error. Tenemos que crear asimismo los métodos getters y setters asociados a ellos. Pero antes vamos a definir la clase responsable para que tenga una correspondencia a este array list. Ello lo podemos hacer en nuestro modelo. Creamos una nueva clase Java llamada responsable. Y el único atributo que tendrá esta clase será un string llamado justamente nombre.
Solamente escribimos el tipo de dato y el nombre del atributo, porque luego con clic derecho podemos refactorizar y encapsular los campos para obtener sus métodos getters y setters correspondientes. Como ya tenemos la clase responsable, la importamos y ahora generamos los setters y getters para estos dos atributos que están ubicados en nuestra respuesta. Ya tenemos definida entonces nuestra clase de response, que en este caso es responsable de response. Resumiendo y recapitulando, tenemos dos atributos que se van a recibir, un ArrayList de objetos responsable y un boolean, tal como aquí se observa, un ArrayList de objetos responsable y un boolean llamado error. Cada objeto tiene un atributo llamado nombre, que es un string, que también aquí se observa. Puede parecer un poco extraño, pero este JSON lo vamos a recibir en objetos de estos tipos, y esa conversión se hace de forma automática gracias a esta línea que hemos definido en el API Adapter. Por lo tanto, ya hemos hecho la configuración necesaria. Lo siguiente simplemente es ejecutar esta petición y procesar la respuesta que obtengamos del servidor. Una cosa importante aquí es lo siguiente. El nombre de este atributo es responsables, que coincide con el nombre de este valor de aquí. Pero si por alguna razón el nombre fuese distinto al nombre que queremos usar en nuestra clase, también se puede hacer. Por ejemplo, se llama responsables. Si nosotros quisiéramos darle un nombre distinto, por ejemplo, usuarios, en ese caso tenemos que hacer uso de la anotación serializedName e indicar aquí el nombre del atributo que está en el JSON. De esa manera podríamos poner aquí responsables y usar aquí otro nombre. Sin embargo, este no es el caso, por lo que se omitirá la anotación serializedName, pero lo menciono por si fuera necesario usarlo. En este caso, el listado de responsables que se está recibiendo se va a mostrar en un spinner. Un spinner es una lista desplegable. Este spinner se encuentra ubicado, en este caso, en un fragment que permite registrar datos. De manera particular, cuando se está registrando una hoja, nosotros ya habíamos definido el layout correspondiente, que sería este de aquí. Lo que vamos a hacer es simplemente poblar este spinner, que recibía la información de forma estática. Nosotros estábamos poblando el spinner de esta manera. Hay un video anterior en el que se explica cómo poblar un spinner de forma dinámica usando Java y también de forma estática usando recursos string XML. En este caso ya está configurada la lógica para poblar el spinner. Simplemente tenemos que cargar sobre este ArrayList los datos y estos datos los vamos a obtener de la petición. Por lo que haremos lo siguiente. Vamos a definir aquí un método que va a hacer obtener datos de responsables. Y vamos a crear un método privado que se va a encargar de hacer la petición. Aquí se va a ejecutar la petición. Para hacer una petición hacemos uso del API Adapter que hemos definido. El API Adapter es el que contiene el patrón singleton aplicado en él. A partir de esto obtenemos el API Service y desde aquí tenemos acceso al método que hemos creado. En este caso sería getResponsables. Como no requiere ningún parámetro, no le pasamos nada entre paréntesis. Si fuera necesario un parámetro, iría en esta sección justamente. La respuesta que recibimos es un objeto de la clase call y entre estos paréntesis angulares el tipo de respuesta. Tal cual hemos definido, en este caso sería responsable response. Y aquí para hacer efectiva la petición tenemos que llamar al método enqueue de nuestro objeto call. Esto de aquí significa que nuestra petición se va a encolar con un listado de otras peticiones que podrían también estarse realizando. Y aquí nosotros tenemos que definir un callback, es decir, una clase que va a decir qué es lo que va a hacer el programa, o en este caso nuestra aplicación,
con la respuesta que se reciba o qué es lo que va a hacer en caso de fallos. Por ello es que vamos a crear una clase para gestionar esta respuesta. En este caso será definida únicamente como una clase interna en la clase en la que estamos, y el nombre que le pondremos será responsables callback. Creamos la clase y entonces aquí le pasamos una instancia de la clase. De esta manera. Luego hacemos que nuestra clase implemente la interfaz callback. Y así tenemos los métodos onResponse y onFailure para en caso de recibir respuesta y en caso de fallar por alguna razón, como que no hay internet tal vez. Esto de aquí también se podría definir usando clases anónimas dentro de estos paréntesis, pero de esta manera se ve un poco más ordenado. En caso de que haya un fallo, en este caso mostraremos un TOAS con el mensaje de la excepción que se ha generado. Y en el caso de que haya una respuesta, puede de que la respuesta que obtenemos sea una respuesta que se ha parseado correctamente, como puede también que la respuesta se ha recibido del servidor, pero al momento de serializar usando JSON ha ocurrido un problema. Para identificar ese caso, tenemos que usar el método isSuccessful, es decir, para ver si la deserialización ha sido correcta o no. En caso de que no haya sido correcta, simplemente vamos a mostrar un TOAS indicando que ha ocurrido un error en el formato de respuesta. Y en caso de que la respuesta ha sido parseada exitosamente, entonces vamos a obtener aquí nuestro objeto responsable response. Para obtenerlo simplemente accedemos al cuerpo de la respuesta de la petición de esta manera. Como ya tenemos un objeto de responsable response, tenemos aquí la posibilidad de usar getResponsables o de obtener el atributo error que hemos definido. Es decir, estamos accediendo ya a los atributos que hemos definido en nuestra clase response, que en este caso tenía un ArrayList y un boolean. Entonces diremos que si el web service nos responde de que no ha habido ningún error, vamos a obtener aquí nuestro ArrayList de esta manera, getResponsables. Todo esto de aquí sería nuestro ArrayList, pero no vamos a hacer nada acá, sino que vamos a delegar la tarea a otra función para que se encargue de poblar el spinner. Crearemos una función llamada poblar spinner responsables. Le pasaremos como parámetro el ArrayList. Vamos ahora a definir este método rápidamente aquí como un método privado que no devuelve nada, porque simplemente se va a encargar de poblar el spinner. Y recibe como parámetro un ArrayList de tipo responsable con el nombre de responsables. Y la lógica que teníamos para poblar el spinner, vamos a tomar toda esa lógica y la vamos a poner aquí. Antes la lógica estaba acá arriba, porque ni bien se creaba nuestro fragment, ingresábamos los datos. En este caso, en el método onCreateView, lo que hacemos es llamar a este método obtener datos responsables. Obtener datos responsables va a ser la petición. Y cuando haya una respuesta del servidor, que puede tardar tal vez un segundo, dependiendo de la conexión a internet, vamos a hacer todo esto. Obtener de la respuesta parcial los responsables y ordenar a la función poblar spinner que se encargue de poblar los datos. Por lo que aquí, en vez de crear este list de esta manera, vamos a usar el ArrayList que recibimos como respuesta de la petición. Y en este caso, lo que pasa es que el valor que le vamos a indicar acá tiene que ser realmente un objeto list string, no un ArrayList de responsables. Por ello, vamos a
a iterar sobre nuestro arreglo de responsables, porque un responsable es un objeto completo, y obtener solamente el nombre, que es lo que interesa en este caso. Para ello vamos a usar un for each. Para cada uno de los objetos de nuestro array list vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir llenando nuestro listado en base al nombre de cada responsable. De esta manera el array list de responsables conforma realmente un array list de strings, y de esta manera ya es posible poblar el spinner. Ya por último ejecutamos para ver la aplicación en el emulador. Aquí por ejemplo voy a dar clic a la opción de registrar una nueva hoja, y como se observa tenemos ya el spinner poblado correctamente. En este caso el web service da como respuesta un listado de responsables que excede a los 300. Son más de 300 usuarios responsables. Tal vez en este caso lo mejor no sea usar un spinner con este formato, sino más bien sea usar un spinner en formato de diálogo. Abrir un diálogo y sobre ese diálogo mostrar las opciones para que sea más accesible. Eso ya lo hemos visto en un video anterior, por lo que hasta aquí es la parte importante de hacer peticiones usando Retrofit y configurar correctamente lo que es el API Service y el API Adapter. Esto no varía mucho entre proyectos, se hace una única vez, y luego cuando querramos añadir peticiones adicionales simplemente hemos de definir una nueva ruta a la que queremos la petición y los parámetros con la respuesta finalmente que se espera recibir.